Bueno, la gente, ¿cómo andan? Martínez, profe de biología, les está hablando, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver. ¿Por qué estamos en la primera página? En breve tenemos el parcial. Entonces esto, lo que vamos a hacer ahora es un paneo por todas las clases que hemos pasado. Les voy describiendo lo que hemos hecho en el proceso y voy resaltando los puntos más importantes en los cuales seguramente lo pregunté en el parcial, ¿sí? Y también les voy diciendo a ver qué tipo de ejercicio puedo llegar a poner para que ustedes puedan practicar. También está bueno para que ustedes cotejen con la información que tienen, o sea, vean la información que tienen para saber si la tienen toda, ¿no? Y si no es así, bueno, conseguir lo que les falta. Vamos a ver. Esta yo no me acuerdo si la llegamos a ver, pero es un gran esquema que resume todo el origen de la vida. ¿Sí? Las 4 teorías más comunes: el creacionismo, la generación espontánea, la evolución química biológica y la panspermia. Cada una de ellas con su hipótesis o su idea de cómo se originó la vida, ¿no? El creacionismo, por ejemplo, es un acto de creación que formó la vida. La generación espontánea es que la vida surge espontáneamente de sustancias muertas, putrefactas o cosas así. La evolución química biológica, que es que en las condiciones de la Tierra primitiva evolucionó la vida. ¿Sí? Recuerden estos, condiciones de la Tierra primitiva, ¿no? Actualmente no pasaría. Panspermia, la vida puede provenir del espacio viajando en meteoritos, cometas, etc. Entonces, de las sustancias químicas, ¿sí?, que consideramos muertas, pasan a las sustancias biológicas o los seres vivos que sí tienen vida. Bien, pueden encontrarse también con estos dos términos, ¿no? Abiogenistas y biogenistas. Abiogenistas, en realidad ambos, se les designaba a los grupos de personas que apoyaban o un grupo de teorías o el otro. ¿Sí? Los abiogenistas apoyaban que lo vivo es un acto de creación o diseño, ¿sí? Y los biogenistas que lo vivo proviene siempre de lo vivo. Muy bien. Salvo en un caso es este, ¿no? El siempre, solamente el primer caso, que es el caso de Luca. Vamos a ver. ¿Qué les puedo preguntar de acá? Ni hablar que los nombres de las teorías, ni hablar que las hipótesis de las teorías. Ya hemos hecho ejercicios parecidos. No sé si recuerdan esta clase, que yo les contaba del creacionismo y de la generación espontánea, y les preguntaba, ¿no? ¿Cómo se originó la vida? Bueno, es esta hipótesis que está acá. Así que veamos, si la tenemos en una clase y a su vez se preguntan otra, es muy probable que vaya. ¿Sí? O sea, como que no hay mínimo por una pregunta introductoria, ¿sí? ¿Qué personalidad es la más importante? Bueno, en este caso es Dios, ¿no? Pero en el resto ya hay personalidades, hay personas. Acá en la generación espontánea, un error que me he encontrado con muchos de ustedes, ¿verdad? Es que las personalidades más importantes, acá tengan cuidado, las personalidades más importantes de la generación espontánea son abiogenistas, ¿sí? En la explicación de la clase que yo hice, que diseñé acá, confundo un poco. Lo siento, a veces pasa. Y en estas personalidades, por ejemplo, ustedes a veces me han puesto a Pasteur, a Redi. Ninguno de los dos son de la generación espontánea. Tanto Pasteur y Redi son de la siguiente teoría, que es la evolución química biológica. ¿Sí? Opa, me comí una. Aquí, una esquemita, que es de otra clase que vimos, que da la casualidad, que justito, que era evolución química biológica. ¿Sí? Recuerdan también que está la panspermia. Y ahora vamos a desglosar esas dos. Si desglosamos esas dos, evolución química biológica y panspermia, la estudiamos puntualmente, con mucho más detalle, con mucho más trabajo, es porque son las más importantes desde mi punto de vista, profesor de biología, ¿no? Porque, bueno, soy de biología, evolución viene bien de la biología. Por eso no nos detuvimos acá en creacionismo, porque no soy profesor de teología o cura. Bien, entonces vamos para acá. La evolución química biológica, bueno, como dice, explica el origen del primer ser vivo. Eso es lo importante para la evolución química biológica, que el primer ser vivo es el que da origen a todos los demás. Entonces siempre está la pregunta, ¿cómo se origina? ¿Sí? Entonces, bueno, la hipótesis de Oparin y Haldane, que son los investigadores que lo hicieron en teoría, ¿sí?, que dice que en las condiciones de la Tierra primitiva las sustancias químicas evolucionaron a seres biológicos. Y acá tenemos una Tierra primitiva con sus elementos más importantes: rayos, las nubes, los volcanes, los océanos y las características básicas del lugar. ¿Sí? 3.600 millones de años en el pasado. Esta máquina, ¿sí?, toda esta máquina representa las condiciones de este planeta, de esta Tierra primitiva, ¿verdad? Es súper importante porque este experimento hasta actualmente sigue estando ¿no?, en proceso, y además de eso en estudio, ¿sí? Diseñaron este experimento, ¿verdad?, que es cíclico, y cada parte tiene una equivalencia con la Tierra primitiva. El agua líquida representa los océanos, el fuego representa los volcanes, y así sucesivamente, cada uno con su texto. Si ustedes observan acá en la clase, yo les puse lo que es en negro, ¿sí?, y lo que representa en rojo. Lo que representa es la representación de esta Tierra primitiva, ¿sí? ¿Qué más decirles de acá? La máquina de Miller y Urey, bueno,
tuvo unas repercusiones muy importantes porque en principio dio resultados muy positivos rápidamente y después se trancó. ¿Sí? Hasta ahora anda ahí en tranca, pero funcionó, ¿sí? Y se puede reproducir. De acá de esta muestra de experimento donde probablemente obtuviéramos moléculas complejas, como la que está acá, ¿sí? Esta carátula, lo que yo intenté ilustrarles acá es que lo importante de la vida es que siempre va complejizando las moléculas. Nosotros en la máquina de Miller-Urey o en la Tierra primitiva, en teoría, había moléculas simples, como estas que tenemos acá arriba. Al pasar por la máquina, esas moléculas son capaces de unirse, ¿sí? Formando moléculas mucho más complejas, bueno, y que son además de eso conocidas como biomoléculas. Quiere decir que nos estamos acercando cada vez más, con cada pasaje por la máquina de Miller-Urey, nos acercamos a tener un ser vivo, ¿sí? Es muy preguntado cuál es el resultado de la máquina de Miller-Urey. Y muchas veces se pone vida. No, esta molécula no está viva. ¿Sí? Confunde, yo sé que confunde, pero es una biomolécula. Una biomolécula es parte de un ser vivo, no es un ser vivo. ¿Sí? Muy bien, ¿por dónde vamos ahora? Por la siguiente teoría, que se conoce como panspermia, es muy linda. Impacto en Marte, los meteoritos marcianos, bueno, bla, 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 está muy clarito que ha explicado. ¿Qué les puedo preguntar de esta teoría? Bueno, ¿en qué consiste? ¿Algún ejemplo? Recuérdense del meteorito este, la LH84 o el de Murchison, también son dos buenos ejemplos. Y capaz que le preguntaría la hipótesis, porque la hipótesis de la panspermia es una prolongación, se le dice un corolario, pero es una prolongación de la teoría de la evolución química biológica, ¿no? Porque no explica el origen de la vida, explica cómo la vida se transporta. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Actualmente, de hecho, se está quitando como teoría del origen de la vida. Bueno, a ver dónde vamos. Sí, seguimos por acá, pero espera, un poquito antes. Hasta acá tenemos un tema que se llama el origen de la vida, lo exploramos bastante. Hay que aprenderse los nombres, hay que aprenderse las hipótesis y también por lo menos un ejemplo de cada una de ellas. No un ejemplo en texto para escribir, sino un ejemplo o dibujado o en texto o ambas. ¿Sí? Conviene, bueno, repasarlo un poquito. Principalmente me refiero a experimentos como este, ¿no? Pero también pueden ser experimentos como el de Aristóteles, ¿verdad? El de Aristóteles, no, disculpen, el de Redi con los frascos y la carne y las moscas, ¿sí? Puede ser ese o puede ser también experimentos como el de Pasteur. Y hasta ahí cerramos. Son los tres experimentos que siempre se andan preguntando. El de Redi, el de Pasteur y el de la máquina de Miller-Urey. Pasamos de tema. ¿En dónde nos metemos? En el mundo de las biomoléculas, ¿sí? Ahí ya nos estamos metiendo en la biología molecular y arrancamos por acá. ¿Por qué por acá, me dirán ustedes? Porque en realidad nosotros lo arrancamos por acá en la clase. Cuando construimos este ser hipotético, ¿verdad? Que se conoce como LUCA, el Last Universal Common Ancestor. Me encanta decirlo en inglés, aunque lo digo horrible. El último ancestro común universal, ¿verdad? Pero en realidad nosotros utilizamos a LUCA, yo les quise explicar la formación de LUCA, ¿sí? Al mismo tiempo que los iba introduciendo en el mundo de las biomoléculas. Una trampita, porque esto es prácticamente química. Precisaba algo de biología para meterlos en calor, ¿sí? Entonces, esto sí hay que saberlo para el parcial. Son 4 biomoléculas: lípidos, glúcidos, prótidos y la última, ácidos nucleicos. Acá vamos a tener 3, las primeras 3, y ácidos nucleicos los dejamos para después. Entonces, ¿qué se tienen que acordar ustedes de acá? ¿Esto de acá? Cadenas hidrocarbonadas largas terminadas en un grupo de ácido carboxílico. No, eso es de química. ¿Sí? Lo tengo que poner porque así se define, pero esto es de química. ¿Qué son? Ah, eso sí me gusta más. Son aceites, grasas y ceras. Eso es de biología. ¿Sí? Capaz que me tengo que acordar de esto. ¿Sí? Que suponete un triglicérido, ¿sí? Ese nombre sí conviene acordarse. Está compuesto por 3 lípidos y un glicerol. Listo. ¿Cómo dibujar esta fórmula? No, es solamente yo la dibujé para mostrarles. No es necesario que lo hagan. Solamente esta parte de acá. ¿Sí? Este resumencito. ¿Cómo se forma un triglicérido? Con 3 lípidos y un glicerol. Y después esta parte de acá. Las funciones que tiene. Porque estas funciones sí son biológicas. Que son hidrofóbicos. Eso quiere decir que odian el agua. No se mezclan con el agua. Ni los aceites, ni las grasas, ni las ceras. Son aislantes de la temperatura. Recuérdenlo. Y son reserva de agua y energía. Conviene también relacionarlo con algún ejemplo. Por ejemplo, estos dos los podemos meter en el mismo. Hidrofóbicos, que odian el agua, y son aislantes térmicos. Las ballenas, las focas, todos los pingüinos, todos lo utilizan en esto. Hidrofóbico, entonces quiere decir que flota. ¿Sí? O sea, la grasita que tienen las ballenas y las focas las facilita que floten. Y además de eso los protege del frío. ¿Sí? Reserva de agua y energía, en todos los casos es así, o sea, no solamente en focas y ballenas, pero nosotros mismos, reserva de agua y reserva de energía. ¿Sí? Acuérdense principalmente de esto es de la biología. Paso a la que viene.
Bueno, la que viene es un tipo de lípido especial, muy importante, una estrella en la biología. No sé qué más decir para que lo tomen en cuenta. Memorícense este nombre y sepan lo que es. Es un fosfolípido. ¿Cómo lo construyo? Con dos lípidos más un glicerol más un fosfato y obtengo un fosfolípido. ¿Por qué es importante el fosfolípido en la biología? Porque construye todas las membranas celulares. Y acá está el problema, ¿por qué es importante? No hay ningún ser vivo, ¿sí?, que no tenga una membrana hecha con fosfolípidos. Por eso le damos esa importancia. ¿Bien? Así se representa en biología. Precioso. Y cuando pongo muchos en el agua, se reordenan sus cabezas hacia el agua, sus colas, colas con colas, ¿verdad? Y dejan adentro una gotita de agua. Espontáneamente forman membranas dobles. De ahí es que estas membranas dobles después terminan construyendo el cuerpo de Luca. Acá tenemos la membrana doble, todo alrededor. Esto es una membrana celular. ¿Sí? Por eso es importante los fosfolípidos. Ese sí, recuérdenlo. Muy bien, seguimos con biomoléculas. Otro tipo de biomoléculas, glúcidos. Ah, una cosita, no confundirse. Fosfolípidos, lípido, ¿no? Glúcido, o sea, otra familia. Hidratos de carbono, bla, 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 no interesa. Ejemplos conviene, glucosa, sacarosa, esto es azúcar, azúcar de mesa, fructosa, algunos almidones, como la harina de maíz, por ejemplo. Y tipos. No es necesario monosacárido, pentosa, Esto sí es importante, porque la ribosa, que es un monosacárido a su vez y que es una pentosa, es parte del ARN. Y la desoxirribosa es parte del ADN. Por eso están acá. ¿Sí? Por eso le damos la importancia que les estoy hablando. Forman los esqueletos del ADN y ARN. Y son glúcidos. Muy bien. Exosas. Continúo por acá. Medio rapidito porque es un repaso medio largo. Las glucosas. La glucosa es la que aporta toda la energía. Es la energía instantánea. ¿Qué más que decir? Hay que leer acá lo que hay y está pronto. Es eso lo que tenemos. Y rápidamente nos metemos en las proteínas. A ver que se me corrió todito. Por ahí. Las proteínas, bueno, ¿verdad? A ver, definición. Formadas por series de aminoácidos enlazados en un orden determinado por las instrucciones del ADN y ARN. Es largo el versito, no se los voy a preguntar específicamente para el parcial, pero léanlo bien porque es importante. ¿Sí? Bueno, algunos ejemplos. Si tengan ejemplos a la mano, colágeno y elastina, los de la piel, esos están buenos porque los encontramos en las cremas para manos, ¿verdad? Y cara para la piel, y muchas veces nos acordamos relacionándolo con eso. Actina y miosina son las proteínas contráctiles que nos dan la fuerza en los músculos, ¿verdad? Y así. Ahí que se me iba todo. ¿Tengo que conocer esto? No, no lo tengo que conocer. Sí tengo que saber que hay 20 aminoácidos diferentes, que esos 20 aminoácidos yo los puedo enlazar, ¿sí?, determinando el orden, ¿sí? Está determinado ese orden por las instrucciones del ADN y ARN, y cuando los enlazo obtengo largas cadenas, pero la clave acá no está en la cadena, sino en las colas. ¿Sí? Sé que eso sonó raro, pero bueno, son las prolongaciones, las R's. Las R's de cada uno de los aminoácidos, que son 20 en total, tienen características físicas y químicas diferentes. Y eso me da la posibilidad de construir proteínas con miles de funciones, ¿sí? Y nosotros somos proteínas, recuerden eso, o sea, esta es la molécula que nosotros construimos. Y ustedes me van a decir, profe, dijo miles de funciones, ¿por qué solamente tiene 3? Porque estas son las funciones más grandes y generales, estructurales, de transporte y enzimáticas. Esto también conviene saberlo. De esta parte lo único que no tienen que saber es la conformación química, que es bastante y bastante árido además. Eso quiere decir difícil. Muy bien, Luca, ya lo conocen. Y ustedes me dicen, profe, pero de acá que nos puede llegar a preguntar. Y capaz que les pongo un Luca para que ustedes le pongan los nombres, ¿sí? O al revés, les doy los nombres que ustedes construyan un Luca. Pero es obligatorio que si pregunto algo de Luca, va a ir relacionado con biomoléculas. O sea que no es un ejercicio entero, ¿sí? El ejercicio se hace sumando estos dos temas. Porque el tema importante y difícil y que conviene que lo vayan entendiendo desde ahora es este, no este. Este es un agregado del profesor para que ustedes lo pudieran entender. Y además porque está bueno, me gusta. Capaz que a alguien no le gusta, pero a mí sí. Y bueno, así es. Seguimos. La cuarta y última biomolécula. Se conocen como ácidos nucleicos, ¿verdad? Y son moléculas que contienen información. El ADN y el ARN. Es un código químico contenido en el ADN y ARN. Opa, disculpen, acá me adelanté. Los ácidos nucleicos, lo que les decía hoy. Ahora, ¿qué vamos a ver de los ácidos nucleicos? El código genético. ¿Sí? Y ahora sí, esta definición en azul es del código genético. ¿Sí? Que es un código, es el lenguaje, es diferente
el lenguaje en que está escrito la información es diferente a la conformación biológica, química o bioquímica que tiene la molécula. Ya lo vamos a ver ahora. Es un código químico contenido del ADN y ARN que sirve como una receta para construir otros ARNs y proteínas. O sea, lo que veíamos hoy con las proteínas en las biomoléculas. Opa, disculpen, me atoré con mi propia sativa. Bueno, las letras químicas son los nucleótidos. ¿Qué le estoy diciendo a ustedes? Que hay un código. O sea, un código es un lenguaje. Un lenguaje precisa letras. ¿Cuáles son las letras? Estas. Son moléculas químicas. Adenina, timina, guanina y citosina. Y estas se unen a su vez. Adenina se une con timina, guanina se une con citosina. Puede ser al revés, citosina con guanina, pero nunca cruzado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la guanina y la citosina tienen 3 enlaces y la timina y la adenina tienen 2 enlaces. Entonces no se pueden cruzar. No hay forma. ¿Qué tenemos acá abajo? El dibujito más clásico del ADN. ¿Sí? Tenemos esto que parece una cinta, le decimos el esqueleto. ¿Qué es el esqueleto? Bueno, está formado por el fosfato y por la desoxirribosa. Yo hice un dibujo acá hay. Uso estos de acá. El fosfato y la desoxirribosa. Tapo. Fosfato y desoxirribosa. Así que esto es esqueleto, por eso está en negro acá. Y del otro lado lo mismo, ¿no? Tapo para aplicarles, pero está. Bien. Le decimos esqueleto. ¿Por qué? Porque se repite y sostiene la información, que es lo que a mí me importa. Lo más importante acá es la información. ¿Y la información quiénes son? Adenina, la timina, la citosina y la guanina que están en el centro. Son estas moléculas que están acá coloreadas y diferenciadas, y ellas están en el centro. Entonces a eso yo le digo información genética. Esto se conoce como modelo bicatenario de doble hélice, y es importante conocerlo, porque es la estructura del ADN, y el ADN para nosotros es una cosa heroica, ¿sí? Buenísima. Nosotros los de biología me refiero. Muy bien, código genético traducido al español. La que vimos antes es la conformación de la molécula. Ahora vamos a ver qué dice la molécula. Entonces tenemos dos tipos de molécula, ADN arriba y ARN abajo. El ARN es de doble hebra y tiene, bueno, si son dos, le tengo que poner nombre a cada una hebra molde y una hebra complementaria. Así les pongo los nombres a cada una de las hebras. La hélice está formada por dos hebras. Entonces las bases se aparean, acá están T apareada con A, G apareada con C, G apareada con C, con sus 3 enlaces, algunas con 2, dependiendo de cuál sea. ¿Sí? Y si yo junto 3 de estas me determinan una unidad de información que conozco como codón. ¿Sí? Y ese es lo que importa. El codón es el que después se va a traducir en un aminoácido. Hay un codón por cada aminoácido. Bien, después lo vemos un poquito más adelante. Vamos a ver, este código de ADN se puede transcribir. ¿Sí? Este ADN está en el núcleo de la célula y se puede transcribir formando una molécula de ARN, que le digo hebra de ARN o también le digo ARN mensajero. Lo transcribo siguiendo el código genético, valga la redundancia. O sea que si yo tengo una A, acá justo nos queda mal. De otro lado voy a tener una U, debería tener una T, ¿verdad? Pero el ARN no tiene T. La T se cambia por U. Por eso acá hay una U. Entonces yo tengo una C, mi ARN va a tener una G. Si tengo una C, va a tener una G. Y así sucesivamente. ¿Sí? Acá les expliqué que pasaba en una mutación. No lo vamos a ver ahora seguramente. Bueno, léanlo, pero no es necesario aprendérselo. No, yo creo que no. Vamos a ver, estoy en dudas. Por las dudas, apréndalo. Bueno, bien. Replicación. Vamos arriba, seguimos. Ya nos estamos metiendo ahora en esto era el dogma de la biología molecular. Replicación, transcripción y traducción. Poquito ya vuelvo. Bueno, ahí seguimos, gente. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, el dogma central de la biología molecular. Tenemos la replicación, la transcripción y la traducción. Anteriormente ya tuvimos, bueno, un pequeño ejemplo de en qué consiste la transcripción. ¿Sí? Ah, una cosa antes que me olvide. De código genético acá, ¿recuerdan el ejercicio que hicimos? El de... no sé dónde lo tengo, pero acá. Ya voy. Este de acá. ¿Sí? Puede ir un ejercicio parecido, en donde les ponga un código genético y ustedes tengan que hacerle estos procesos, la transcripción, la traducción, y que reconozcan qué es lo que están haciendo. Ya veremos, puede ser así o puede ser parecido. Seguimos como les decía. Este es el proceso de replicación, complicado, largo, difícil de explicar, sí. Entonces, ¿qué puede ser que les ponga? Un dibujo, ¿sí? Y les diga que le pongan los nombres. Y las funciones, ¿no? O sea, qué es y qué hace, qué es y qué hace. O puede ser también que les dé qué es y qué hace y les pida que me construyan un dibujo o un esquema. ¿Sí? Esa es la idea.
la descripción de este proceso no es demasiado larga, demasiado complicada como para hacer un parcial a solo memoria. Bueno, ahí tenemos un ejemplito, así que lo paso. Y vamos al siguiente proceso. Transcripción. Entonces acá, bueno, saber qué hace la transcripción. Me olvidé decirles la replicación. Saber qué hace la replicación, qué hace la transcripción y qué hace la traducción. ¿Sí? Son los tres procesos y qué hace cada uno de ellos. También es importante conocer esto. ¿Dónde ocurre? ¿Sí? Recuerden, replicación y transcripción en el núcleo. Traducción en el citoplasma. ¿Sí? Acá tenemos cómo sucede el proceso. Entonces, otra vez lo mismo. No les voy a pedir una descripción de cómo sucede el proceso. Les puedo dar un esquema y que ustedes le pongan los nombres o lo contrario. ¿Tá? O sea, lo sumo de descripción les puedo pedir descripciones así cortitas, ¿no? O sea, la ARN polimerasa, ¿qué hace? Construye el ARN utilizando como molde el ADN. Punto. ¿Bien? Creo que hasta ahí. Maduración del ARN, todo esto era para contarles, así que no hay problema. Yo no, si se acuerdan bien y si no, no pasa nada, no se va a preguntar. Finalmente, el último proceso se conoce como traducción, es el último de clase, es el más complejo, es el que funciona como una maquinita, ¿no? Que entra el ARN de transferencia y se va, deja un aminoácido y los aminoácidos se van uniendo hasta que se va el ARN de transferencia y los aminoácidos cada vez se unen más y van formando una cadena de aminoácidos enlazada que siguen el orden determinado en el código de la ARN, que está acá en verde, que a su vez obtuvo el código del ADN. Y ahí es cuando cierra todo, que la información genética se transforma en proteínas. Acá la tenemos, nuestras proteínas preciosas. Entonces, lo mismo de hoy. El proceso, qué es lo que hace el proceso, ¿verdad? Y les puedo poner esquema para que pongan los nombres o darle los nombres para que construyan un esquema. ¿Qué más? Por acá tenemos un ejemplo de aminoácidos. Este ejemplo que estaba acá, con estas fórmulas químicas desplegadas, era solamente para que ustedes lo entendieran, ¿verdad? Con que conozcan como máximo el nombre y el código de un aminoácido, ya está, es suficiente. O sea, es saber que por cada aminoácido que hay, ¿sí? Hay un codón, o sea, 3 bases unidas que lo codifican. La prolina es CCA. ¿Sí? Cuando yo encuentro en un ARN CCA, entonces va a ser prolina. Muy bien. Conocer esto acá. Importantísimo, hay 3 tipos de ARN, ¿verdad? Como hay 20 aminoácidos, hay 3 tipos de ARN. Uno que es el mensajero, que lo vimos en verde. Vuelvo en el esquema anterior, porque tiene referencia con él. Aquí está la posición del ARN mensajero verde. El ARN de transferencia lo dibujamos en rojo. Todo lo rojo acá es ARN de transferencia. El ARN ribosomal lo dibujamos en azul. Es esta subunidad menor se llama el ribosoma y su unidad mayor arriba del ribosoma. ¿Llegó un mensajito? Muy bien. Y puede ser que les ponga un cuadrito como este, parecido pero un poquito más complejo, podría llegar a ser, pero sin esto, sin ejemplos, porque los ejemplos eran necesarios hacer una investigación. Y lo que es importante es esto, dónde sucede, o sea, en qué zona de la célula sucede, qué elementos son los utilizados y qué es lo que se obtiene. Recuerden la transcripción, ARN mensajero, en la traducción, proteínas. Y lindísimo mi mantel. Hasta ahí llegamos, gente. Entonces, ¿qué decirles? Bueno, yo les mando esto mañana, ¿verdad? Y ya les voy a poner al tanto de cómo va a ser el parcial. Pero esos son los temas. Eso es definitivo. ¿Está? Bueno, les mando un abrazo, espero que estén bien. Y nada, si no tienen el material, pídanlo. Si no lo consiguen con sus compañeros, por favor me lo piden a mí y se los hago llegar rápidamente. Nos vemos, gente.